entre confidencias. Si lo dijo o no lo dijo. Fíjate. Atrévete a decir. Es una situación entre confidencias y estacionamientos, Sí, Magdiel. sí. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, que no logramos Tema cuadrar. delicado. No, sí, no. Eso es lo más que me gusta, Hay que como hacer que una sale. exégesis. Sí, buenos días, Magdiel Narváez. Buenos Pregúntale días. a Magdiel. Buenos días a todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, las preguntas comienzan a llegar rápidamente. Sí, exacto. ¿Cómo se siente Magdiel Narváez cada vez que se enfrenta a una pregunta desconocida? Déjame decirte que de todas las participaciones que uno pueda tener, la más intensa es la pregunta que te puedan hacer porque es al aire y no tienes espacio para tú decir, déjame buscar un libro de referencia. Entonces tienen que activar el cerebro y mover toda la memoria a ver dónde tú leíste algo de esto y que pues que sea tu opinión, por una opinión informada, no de la Baqueta Production. Y esa es la parte más tensa del segmento. Bueno, y la línea está disponible para que puedas formular su pregunta rápidamente. Aproveche 787-993-9700, porque de eso se trata. Pregúntale a Magdiel. Así es que, listo, Y Magdiel. a través del Estamos WhatsApp listos, también nos sí. pueden escribir. ¿Verdad? Sí, exacto. Mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, que es 939-210-9263. Ya aquí tenemos una primera, así que vamos a la llamada y luego leemos esta. Hola, adelante, buen día. Sí, buen día. Adelante con su pregunta. Ok, una pregunta con mucho respeto, ¿verdad? Pero es algo que me inquieta. En el tiempo de Jesús le dijo a los apóstoles, vayan, pongan las manos sobre los que están enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué ahora, donde en Puerto Rico hay tanto profeta y tanto autodenominado profeta, por qué no van donde las personas que tienen el COVID y los sanan en el nombre del Señor? Ok, ahí está. Sí, esa es una buena pregunta. Excelente pregunta. Se supone que la iglesia tenga la capacidad y el respaldo del Señor de orar por los enfermos y que estos sanen. Yo opino, y esta es mi opinión bien personal, ¿verdad? Y pido clemencia para el que no esté de acuerdo conmigo, que una de las situaciones que tenemos nosotros hoy día es que hemos dejado de ejercer lo que el Señor le dio a la iglesia por regalo. El Señor dijo que esta es una señal que persigue a los que creen, pero lo dejamos en el camino y no hemos vuelto a hacerlo. Y hemos caído más en la dependencia de todo lo que tiene una alternativa que en ejercer la fe. En otras palabras, si yo puedo ir al médico, si yo puedo ir al dentista, si yo puedo ir al hospital, voy a recurrir a esa opción primero que a buscar 2 o 3 hermanos de iglesia que me pongan las manos y oren por mí. Entonces, al ir dependiendo de tantas opciones, el orar por un enfermo se convirtió en una opción más, no en la opción. En otros países donde no hay hospitales disponibles, donde no hay medicina disponible, donde no hay médicos disponibles y está el evangelio, la gente llega, ora por los enfermos y se sanan. O sea, nosotros tenemos que volver al punto de partida, de poner la opción de orar por los enfermos primero que la médica. Y entonces estaríamos en condiciones. Lo segundo es que en un momento determinado, entre las décadas de finales de los 70 hasta los 90, se desató una ola de egocentrismo en los púlpitos y de egolatría, donde la gente iba por masas buscando un milagro de sanidad, pero la cámara de transmisión estaba ahí al frente. Y entonces era más importante alabar al hombre y a la mujer de Dios que hacía el milagro que al adorar a Cristo, que era el que hacía el milagro. Y entonces de la iglesia el Espíritu dijo, bueno, pues como ustedes son los grandes de la película, yo me voy a retirar. Y yo pienso que el Espíritu Santo se fue al parking. Pero que conste que todavía hoy día tenemos hombres y mujeres de Dios que Dios sigue usando, porque esto es igual que Elías. Todavía hay miles que no doblan las rodillas ante Baal. Lo que pasa es que están en el anonimato, no están en el Facebook, no están con una cámara encima. Miren lo que yo hago cuando yo oro y está sucediendo. Pero nosotros necesitamos volver al aposento alto para llenarnos del poder del Espíritu Santo para que esto ocurra. ¿Y sabe qué? Yo pienso que esto viene de camino.
Muy bien. Wow. Pregúntale a Magdiel, buenos días, adelante. Hello. Adelante, sí, con su pregunta. Ay, qué bueno, soy yo, gloria a Dios. Dios me los bendiga mucho, Amén. mucho. Amén. Tengo una pregunta para el hermano Magdiel. Y le felicito, le bendigo en el nombre de Jesús, Ay, gracias, a él y su familia, y conozco su trayectoria porque viene de generales de Dios, ¿sabe? Pero quiero preguntarle, en el libro de los Hebreos hay un conflicto en cuanto a eso, mucha gente opina de una forma diferente, pero cuando dice, teniendo en derredor vuestro tan grande nube de testigos, qué sé yo, quitando el peso que nos asedia y todas esas cosas. La gente dice que es los que se fueron, los antecesores nuestros, que ya están en el cielo, o sea, que están en la presencia del Señor, pero los que se mueren no están alrededor de nosotros. No. Yo creo, bueno, aprendí que era, pues, las personas que están alrededor de nosotros, que nos están constantemente vigilando y constantemente pendientes a cómo nosotros llevamos la vida cristiana. Pero por favor, necesito oír la opinión de él. Sí. No, la nube de testigos son los que estaban alrededor del apóstol. Vamos a ir por parte. La epístola de los Hebreos, en esencia, según los mejores eruditos, no es una carta, es un discurso de Pablo. Es un discurso como si fuera un sermón que Pablo estaba predicando y que en su muerte discípulos de él lo transcribieron para que se quedara escrito para la posteridad, porque la carta tiene una fecha posterior a la muerte de Pablo. O sea, Pablo lo ejecuta Nerón en el 68 y la carta es del 69 o del 70. Ahí que está. Entonces, cuando Pablo lo está hablando, él está en medio de una situación delicada, de las persecuciones máximas de que él ha tenido, y esa nube de testigos de las que él habla son todos aquellos que estuvieron con él en el proceso de su ministerio. No hay manera alguna de que nosotros, los testigos que tenemos alrededor, sean gente, antepasados nuestros que murieron, porque eso raya dentro de la santería y dentro del espiritismo. Y nosotros no practicamos esas prácticas de estos movimientos religiosos, porque una vez una persona muere, va a la presencia de Dios y no tiene que venir a proteger a nadie. A ti quien te protege es el Espíritu Santo, que fue la promesa que el Señor dejó a su iglesia. Tremendo. Excelente. Por aquí tengo muchas preguntas, Magdiel. No. Una dice, explique por favor sobre la cremación, ya que es la opción más segura en este momento y mucha gente no está de acuerdo por sus creencias. Bueno, en el texto bíblico no se prohíbe de forma directa que una persona cuando vaya a morir sea cremada. No hay tal prohibición de forma directa. Lo que hay son líneas colaterales de interpretaciones de textos que plantean que como el regreso de Cristo vamos a levantarnos y los muertos en Cristo se levantarán primero, pues las personas piensan que el cuerpo tiene que estar allí lo más intacto posible para que se levante a la hora del rapto o a la hora del llamado del Señor en su regreso. Sin embargo, eso nos deja unos espacios bastante delicados, primero por lo siguiente, que hay una creencia que en la antigüedad cremar un cadáver era una práctica de religiones mistéricas que tenían cierto elemento de misterio y que eran contrarias a las prácticas de lo que establecía el judaísmo, que era que si tú morías, te enterraran en el sepulcro de tus papás, porque esa era la gloria más grande que tú tenías, pero tiene que ser el cuerpo entero. Ahora bien, los espacios que se quedan grises son los siguientes. Si una persona muere en el mar, o sea, ahogado, no hay manera posiblemente de que se pueda recuperar ese cuerpo. Si una persona muere en las mandíbulas de un tiburón, si una persona muere quemada en un edificio, si una persona al final y al cabo ha muerto ya hace 50 años, vaya, abra la caja, lo que va a haber allí posiblemente sea polvo. En otras palabras, que la cremación no es otra cosa que acelerar el proceso de decomposición que el cuerpo va a tener, porque al final del día el cuerpo va a terminar siendo arena y polvo, porque eso es lo que dice el texto bíblico. Si yo me cremo y termino siendo ceniza.
Hay gente que dice que es pecado que se cremen. Hay gente que dice que no es pecado que se cremen. En mi opinión personal, bien personal, yo creo que no existe ninguna condenación a la persona que pida que al final de su vida lo cremen, porque aquí lo importante es el alma y el espíritu. El cuerpo, dice el mismo texto bíblico, que va a ser polvo, y que si vamos a resucitar en Cristo en un cuerpo glorificado, que no es este. Un cuerpo glorificado, porque este cuerpo va a terminar siendo ceniza y eventualmente se va a evaporar. O sea, entonces toda la gente que murió en Cristo hace más de 100 años, ya sus cuerpos están evaporados. De toda la gente que murió en la explosión del 9/11, que eran cristianos, ¿qué pasa con los cuerpos de ellos? No los van a poder reconstruir porque esos cuerpos desaparecieron con toda la injundia del incendio completo de la destrucción. Por lo tanto, yo opino que no hay ningún problema con eso y que conste que la Biblia no lo prohíbe de forma estricta. En Israel hay un debate gigantesco ahora mismo entre si pueden cremarse los cuerpos o no, porque esa tradición judeo-ortodoxa de preservar el cuerpo hasta las últimas circunstancias prevalece sobre la cremación en víspera de que algunos de ellos todavía tienen en la mente de que estos son rituales de religiones antiguas paganas. Pero nosotros no estamos practicando eso bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Pregúntale a Magdiel. Adelante, buenos días con su pregunta. Sí, muy buenos días. Buen día. Le hablamos desde Texas. Saludos y Dios le bendiga Amén. a todos. Amén, amén. Saludos, sí. Sí, Magdiel, quisiera, ¿verdad?, que nos aclarara un punto en cuanto a la resurrección. La pregunta sería, o mi confusión es, ¿verdad?, que dice en una parte de la palabra que él resucitó, o que la preparación, o sea, fue al día siguiente y todo, en cuanto a la preparación de la Pascua y todo eso. Nosotros, yo sé que lo celebramos, o sea, viernes, sábado y resucitó domingo, pero la aclaración sería cuándo como tal murió, que se cumplieron los 3 días y las 3 noches. Sí. Jueves para nosotros. El jueves nuestro, a las 6 de la tarde, empieza el viernes. Y va desde viernes a las 6, desde el jueves a las 6 hasta el viernes a las 6, eso es viernes. Del viernes a las 6 al sábado a las 6, eso es sábado. Y del sábado a las 6 a domingo a las 6, eso es domingo. Ahí tienen los 3 días, porque no lo puedes contar con el horario nuestro, tiene que ser con el horario de ellos. Que es de la caída del sol hasta la otra caída del sol. Y entonces a Cristo lo pudieron haber arrestado un martes, lo tienen que haber presentado frente a Pilato un miércoles, jueves van, lo azotan para irlo a crucificar, coincide en que fue antes de la Pascua que lo bajan, que sería antes del viernes a las 6 de la tarde, y ven, ya Cristo está muerto, porque tienes que contar desde que muere, no desde que lo bajan de la cruz, porque él lo bajan de la cruz ya muerto. Entonces es al tercer día de la crucifixión. Entonces resucitaría el domingo, que va a ser de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea que si las mujeres llegan al sepulcro lunes por la mañana, día de nosotros, está siendo el domingo de ellos como quieran. Okay. Interesante, más preguntas por WhatsApp. Pregúntale muy bien. Sí, aquí dice, ¿por qué se le llama yugo desigual a un matrimonio que no es de la misma iglesia o religión? Soy protestante y me caso con un católico. ¿Por qué somos yugo desigual si ambos creemos en Jesús como único Salvador? Eso está bueno por un retiro matrimonial. El primer análisis de yugo desigual lo plantea el apóstol Pablo, si yo no me equivoco, en la epístola de los Corintios. Y lo que Pablo está diciendo es que los creyentes no se casen con gente del mundo. Ese es el primer análisis de yugo desigual que existe. ¿Por qué? Porque las mentalidades van a ser diferentes. Y en el momento de la verdad, cuando tengan que llegar a un acuerdo sobre Jesucristo, va a haber una lucha, porque el que está en el mundo va a hablar para el mundo. Después de ese análisis, que es el análisis principal de ese texto, hemos hecho múltiples análisis por encima como si fuera una montaña. Entonces, hoy día,
La gente que tiene esta mentalidad dice, es yugo desigual si un pentecostal se casa con un católico, si un discípulo de Cristo se casa con un testigo de Jehová, porque estamos mirando la religión o el movimiento sectario como una distancia de uno de los dos que está dentro de un movimiento del evangelio. Ahora bien, todo yugo que pudiera analizarse como desigual se puede superar si hay madurez entre las dos partes. Porque el apóstol lo que recomienda es que no lo hagas. No lo hagas. O sea, si puedes no hacerlo, evítatelo. Pero si lo hiciste, ten en consideración que si hay amor y hay madurez entre las dos partes, van a echar para adelante el proyecto del matrimonio. El yugo se puede balancear. Claro, porque tenemos yugos desiguales académicos. Ella es doctora y él es plomero. Yugos desiguales sociales. Él es pobre y ella es rica. Yugos desiguales de raza, de color. Él es blanco y ella es negra. Yugos desiguales de nacionalidad. Él es puertorriqueño y ella es venezolana, mexicana, chicana, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos yugos? Porque todos esos yugos son desiguales. Yugos desiguales por edad. Ella le lleva 10 años a él. El apóstol Pablo añadió, que está en línea con eso, me corrige si me equivoco, pero está clarito, lo hemos leído 1000 veces, que Pablo mismo diciendo, si tú eres un creyente y tu esposa que no lo es, consiente en seguir viviendo contigo, no hay ningún problema, sigue para adelante. Ora por ella. Y lo mismo de ella, si tú eres la creyente y él no, y él consiente en seguir viviendo contigo, sigue echando para adelante el matrimonio. ¿Es o no es? O Eso sea, es también así. lo dice. Eso es así. Está en línea con lo que tú estás diciendo. Eso es así. Y no se sienta mal porque le digan que usted tiene un yugo desigual, porque usted está más que bien. Es que lo importante es que usted tenga la madurez suficiente para echar adelante un proyecto que se llama matrimonio frente a la presencia del Señor, que le aseguro que están en mejor posición que yugos de gente que están en la misma iglesia y no se llevan bien y están por apariencia aguantando allí para que nadie los critique. Pregúntale a Magdiel. Adelante, buenos días. Ouch. Buenos días. Sí, adelante. Yo quiero hacer una pregunta más bien, primero empezando por decirle, ¿verdad? Porque tengo como que esa cosita que siempre viene a mí que yo escucho y me hace sentirme triste en la misma casa de Dios. Si bien es cierto es que cuando Dios te da algún ministerio, si Dios te lo da, se supone que Él te respalde, ¿sí o no? Eso es correcto. Ok, ¿por qué entonces que usamos esto de que, y no tengo nada, no es malo dar, pero voy por esa parte, donde me entristece mucho? Si Dios te da un ministerio y tú ves que tu casa, tu iglesia sigue creciendo y es el momento de la ofrenda o del diezmo, ¿por qué esa insistencia de estar usando, y casi siempre son las mismas personas, el testimonio de que si mientras más tú des, más bendecido tú vas a ser? Esto casi es una prédica ya de 15 o 20 minutos a la hora de la ofrenda, como que no es suficiente lo que ya el Señor te dio, que desde un comienzo, de un principio, Él te va a respaldar. Cuando usted me dice que Dios va a respaldar un ministerio, se lo llama, me está hablando de la iglesia, no de la persona. O sea, Correcto. si se levantó una iglesia porque Dios dijo que los llamó para levantar esa iglesia, si al levantarla y Dios los llamó, Dios los va a respaldar. Eso es correcto. Eso es correcto. Y desde el principio hasta el final, si Él los trajo aquí, Él los va a llevar hasta donde, ¿verdad?, nosotros entendamos en ese momento. Si eso es del Señor, siempre vamos a creer por fe que todo va a obrar para bien y vamos a crecer, nos vamos a bendecir en todas las etapas, pero en el área económica muchas veces yo he hecho acto de presencia donde ya el área monetaria se ha ido a unos extremos de que muchas veces he sentido que eso no es de Dios. Sí. Bueno, vamos a mirarlo de dos ángulos. Primero, ciertamente cuando Dios llama a alguien para un ministerio, Dios lo va a respaldar hasta las últimas consecuencias. Nosotros damos fe de eso porque nosotros prácticamente estamos corriendo por el mundo entero. Mi esposa y yo predicando, dando conferencias y básicamente ese es nuestro ministerio. Con el COVID-19, pues todos los viajes se fueron cancelando uno detrás de otro. Hay gente que me llamó, no sé, mucho irresponsable por unas expresiones que yo hice aquí en Nueva Vida y después dijo que
que era que si yo no hacía esas expresiones se me acabó el guisito. Mi hermano, mi función aquí en Nueva Vida es voluntaria, para que lo sepas, ¿sabes? Y yo estoy aquí porque yo creo que esta es una gran emisora que vale la pena venir, sacrificarse y venir aquí, usar este micrófono para bendecir a mucha gente, y el Señor se encargará de hacer la parte que tiene, tanto de bendecir la emisora como de bendecir a todos los que están aquí actuando y funcionando. Amén. Por otro lado, también le tengo que decir que cuando un ministerio se pone en las manos del Señor, el Señor empieza a traer bendición por todos los lados. Y no podemos desenfocarnos en el trabajo que tiene que hacer el ministerio por estar haciendo fuerza en el pedir dinero para sostener algo que se supone que Dios va a sostener. Mirándolo de esa forma, no está mal que los ministerios tengan un espacio en sus servicios para la ofrenda, el diezmo y para pedir para la iglesia. Lo que está un poquito dedicado es que sea insistente, incisivo, haciendo esfuerzo, doblegando a la gente y manipulando al pueblo para decirle que si tú no das, Dios no te bendice, porque eso no se ve bien en ningún sitio, eso no se ve bien en ninguna iglesia, en ningún ministerio se ve eso bien, porque la idea aquí no es que tenemos que hacer más fuerza en la parte económica que en la parte espiritual. Si nos dedicamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ¿sabe usted lo que va a pasar? Dios se va a desbordar en bendiciones hasta que sobreabunde por todos los lados, porque eso lo hemos estado experimentando cada quien que Dios ha llamado. Así que su tristeza es genuina, pero no ponga su tristeza delante de su fe. Manténgase mirando a Cristo sobre todas las cosas para que el Señor también la bendiga a usted, y ore por su ministerio en el que usted está para que Dios le abra los ojos y puedan seguir hacia adelante. Tremenda edición de hoy de Magdiel. Pregúntale a Magdiel. Tremenda pregunta. La gente tiene una de preguntas. Sí, hay muchas. Me llegan buenísimo. por montones. Y le dan las gracias, ¿sabe? Aquí en WhatsApp te dan gracias porque están satisfechos con las respuestas. Gloria a Dios por eso. Queremos ayudar y que la gente cuando nos pregunte a través de estos medios también se conviertan en soldados de este gran ejército del Evangelio para ayudar a sus ministerios, ayudar a sus pastores. Los pastores no lo saben todo, las pastoras no lo saben todo. En muchas ocasiones están bien solitarios, bien abandonados en el camino. Y a veces cuando hacen alguna cosa que usted cree que está mal, lo primero que hacemos es tirarle flecha, en vez de acercarnos al líder de la iglesia, decirle, usted está bien, pastor, que usted necesita, y abra el corazón a los pastores. Pastor, yo siento que esto que está pasando no me gusta, no es de Dios. No se vaya de la iglesia y le tire piedras a la iglesia por las espaldas. Hable de frente con la gente que Dios ha llamado. Y si ellos no entienden, ore por ellos para que entren en el proceso del Espíritu Santo, pero no sigamos sangrando la iglesia de Cristo, no sigamos dividiendo el cuerpo de Cristo, no sigamos sacrificando el cuerpo de Cristo, porque bastante diezmado que se encuentra en esta situación y necesitamos unirnos en una sola voz. Mañana a las 7 de la noche, live en el Galileo, juntamente con Nueva Vida, hay mucha gente a aclamar por Puerto Rico, a aclamar por el mundo y a aclamar por un avivamiento masivo a nivel mundial. Tremendo, muchas gracias Magdiel Narváez, y pendiente, Magdiel, te invito a que te mantengas porque en breve tenemos una sección extraordinaria, va a haber un enfrentamiento cara